¿no? Es un tema polémico, ¿no? Bueno, por un lado se ha expresado la oposición en términos bastante duros también, por otro lado gente del mismo color político que usted representa pide que esto sea un impuesto, un gravamen fijo y no un aporte extraordinario. También se han expresado los empresarios. Hay que destacar que esto incluye solamente a aquellos que tienen más de 200 millones de pesos. ¿Es así, verdad? Así es. La verdad que estamos hablando de una propuesta que es sencilla en términos, operativos, que está impulsada por nuestro bloque y que ha encabezado el diputado Carlos Heller y Máximo Kirchner, y que tiene que ver con una situación de extrema gravedad de la pandemia o las consecuencias de la pandemia, pero también de la crisis económica heredada de los 4 años del macrismo. La propuesta consiste en un aporte extraordinario y por única vez de quienes poseen riquezas superiores a partir de los 200 millones de pesos, y que el aporte se va a hacer en proporción, por supuesto, a ese patrimonio que en la Argentina equivale a 1.000 hasta 1.500, 3.000 millones de pesos de algunas personas humanas. No estamos hablando de empresas, ni estamos hablando, por supuesto, de pymes que van a ser en definitiva beneficiarias, y lo digo porque se han dado a conocer argumentos que son maliciosos y confusos con respecto a esto. La propuesta tiene que ver básicamente con la solidaridad de los que más tienen, de los que más han ganado, en una comunidad donde se ha incrementado por efecto de estas pandemias superpuestas, la heredada y la del COVID-19, donde miles y miles, millones de argentinos y argentinas están en un riesgo económico, porque han perdido su trabajo, porque su empresa pyme ha quebrado, porque han quedado desocupados, porque su familia está en riesgo de la alimentación. A favor de eso, el gobierno ha ido realizando distintas políticas, ¿no?, de aporte solidario, como el IFE o el ATP, que es una propuesta para que las empresas reciban a través de una gestión del programa un aporte para poder realizar, concretar el pago salarial de sus trabajadores, en los casos de que las empresas estén en riesgo, o la tarjeta alimentaria, o crédito a tasa cero o a muy baja tasa para empresas pequeñas y medianas. En fin, son diversas políticas que se vienen desarrollando, y al mismo tiempo que es la constitución de un fondo que se va a afectar a compras de equipamiento de salud, a apoyo a las empresas pequeñas y medianas, a pymes, y además a becas de estudiantes secundarios. Bueno, diputada, a ver, como usted lo decía, ¿no?, estos efectos de la pandemia, que en algunos casos se titula cuarentena y en otros pandemia, depende de dónde sea, de qué país pertenezca, ha traído muchos problemas económicos, y en ciudades pequeñas o relativamente pequeñas como la nuestra se nota y mucho este parate, esta necesidad que tiene la gente. Ayer escuchaba un analista que daba cuenta de que la plata que se va a recaudar con este impuesto, con este gravamen extraordinario, más o menos representan 4 IFES, que es lo que justamente hoy se está debatiendo si se va a poder dar o no este cuarto IFE para estos casi 9 millones de beneficiarios que lo cobran, ¿no? Digo, ¿cómo explica usted que haya parte de la sociedad, sobre todo la clase media o media baja, que están en contra de este gravamen, ¿no? Esto, ¿cómo lo explica? Que viene a través de los medios, no se entiende mucho, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que tenemos obligación de entenderlo y de explicarlo. Por un lado, porque quienes son propietarios de esas grandes riquezas, en realidad forman parte de un sector de poder que tiene posibilidades de influenciar a través de los medios, sobre todo de la televisión, de diversos canales, de diarios, de sitios de internet, en fin. ¿De qué se trata este discurso que se quiere imponer? En realidad es de la defensa del sector más rico de la Argentina. Yo me pregunto, ¿ser rico, tener riqueza, es malo en sí misma? No lo es en la misma medida en que a través de aportes, como en este caso, uno pueda ser solidario con quien sean empobrecidos, porque en un país como el nuestro, la riqueza y la pobreza son como dos caras de una misma moneda. Cuanto más se concentra la riqueza, más despliegue y más volumen gana la cantidad de personas, de hombres y mujeres más pobres. Y esto, digamos, en realidad es algo que nuestro gobierno está trabajando y actuando, y desde el Congreso nosotros lo venimos haciendo para que no sea así. Yo recuerdo cuando en su momento se acuñó en otro debate de la Argentina, en otro momento, se acuñó como argumento frente al incremento de las retenciones, una consigna que decía: todos somos el campo, cuando en realidad no todos eran ese campo el que debía pagar esa imposición. En este caso es muy difícil que quien hoy ha perdido su trabajo o está en riesgo, o su pyme esté quebrada, o la pequeña empresita o emprendimiento, o tenga, digamos, riesgo en la alimentación que debe proveer a su familia, pueda decir todos somos ricos. Porque no es así. El paso del gobierno de Macri en la Argentina ha generado muchos más pobres. ¿Por qué? Porque se han destruido sectores y resortes de producción, y eso trae aparejado la pérdida de puestos de trabajo. Entonces, en realidad, en la Cámara de Diputados, sí, lo que yo he planteado claramente es a quiénes representamos cada uno. Somos voceros de qué sectores, de qué cosas, y creo que los legisladores de Juntos por el Cambio lo que están haciéndose cargo es de representar a ese sector rico que no quiere, se resiste a ser solidario en una etapa de una crisis extraordinaria. Sí, ayer se conocieron datos alarmantes, ¿no? Macri por el gobierno, Macri y sus amigos, acá es Macri, Frigerio, De Angeli, Benedetti, son esas personas, ¿no? Creo que por un lado, y por otro lado, la pandemia, por supuesto, que es un daño que no elegimos, pero que evidentemente, bueno, se instaló y afecta a todos. Bueno, ayer se conocieron datos alarmantes en cuanto, bueno, a la caída del PBI, el aumento del desempleo, aumento de la pobreza, que más o menos va de la mano con lo que está sucediendo en el mundo, pero en la Argentina siempre se siente mucho más, porque siempre estamos generalmente viviendo en una crisis, ¿no? ¿Cuántas son las personas en nuestro país que deberían pagar este impuesto? ¿Más o menos tienen el número o no? Sí, tenemos ese número, que es una data. Dos cosas le quiero decir antes de responderle por ese número. Sí. Por un lado, que esos datos de lo que sería la retracción del Producto Bruto Interno, que es la riqueza que todos producimos, y los datos en cuanto a, digamos,
a la evolución de la economía en la Argentina tiene que ver con cifras que el ministro de Economía, Guzmán, plantea a nuestra sociedad como base del punto de partida sobre el cual la Argentina debe comenzar a marchar y a sobreponerse y a reconstruirse. Y el otro dato al que siempre tenemos que hacer referencia, hasta por una cuestión de honestidad intelectual, es que la Argentina acaba de reestructurar su deuda, una deuda que no tomamos todos los argentinos, que tomó Macri en particular, junto con su grupo de amigos beneficiarios, de la fuga, además, que no se afectó eso a ningún puntal de desarrollo o de crecimiento efectivo de la economía argentina, y que realmente esa es una de las bases sobre las que la Argentina, la reestructuración de esa deuda, la renegociación, que impide que por 5 años la Argentina no tenga grandes compromisos en términos del pago de capital de deuda, y que permite afectar esos recursos a programas y acciones que efectivamente contribuyan a que, cuando yo hablo de la economía argentina, también tenemos que interpretarlo desde el lugar donde vivimos, desde la casa que habitamos, desde el barrio en el que compartimos cosas, de mejoras concretas que van a ir llegando a partir de esta cuestión. Y lo otro es que en ese mientras tanto las cosas se van recomponiendo, esta acción del aporte extraordinario por única vez, obligatorio, afecta a aproximadamente 9.200 personas, de las cuales aproximadamente 7.800 ya han presentado su declaración jurada por los bienes personales, y ahí es a partir de ello es la proporción que se saca para ver de qué fondo, qué cantidad de recursos van a constituir este fondo, que va a ser afectado a objetivos bien concretos que la propia ley establece. Sí, acá tengo... A salud, sí, a los barrios populares que están en el registro del RENAVAP, a las pymes, a becas para estudiantes secundarios. Estamos calculando aproximadamente 300.000 millones de pesos. 300.000 millones. Pero, los ricos que hoy tiene la Argentina, esos 9.200 y pico de personas, sí, no van a dejar de ser ricos de ninguna manera por ese aporte. Sí, acá tengo el destino. Van a seguir estando en un nivel de riqueza altísimo en relación a lo que es la realidad argentina. Simplemente lo que se les está pidiendo es este aporte. ¿Y quiénes se oponen a que hagan este aporte? Bueno, los legisladores y legisladoras de Juntos por el Cambio, lo cual la verdad a mí me provoca vergüenza ajena, porque digo, en los marcos, los argumentos que usan tienen que ver con que a la plata para un fondo de este tipo habría que buscarla en los paraísos fiscales, ¿no? Los paraísos fiscales donde Macri tiene los recursos, en realidad forman parte de una red de acuerdos internacionales donde, la limitante para acceder a la información o al reclamo en esos estados es altamente difícil. Eso tiene que ver con una construcción mundial de nichos donde, la especulación y ese tipo de transacciones irregulares se preservan. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en la Argentina? Renegociar nuestra deuda, invertir en una economía productiva, acompañar a los que menos tienen, generar este tipo de aportes solidarios para acompañar a quienes están pasando la peor, y al mismo tiempo definir políticas impositivas que sean más progresivas en adelante. Esto es
que quienes más tienen más aportes en la línea de impuestos. Que bueno, eso es un debate que vamos a dar en el presupuesto recién presentado y en una reforma impositiva que seguramente vamos a tener en mano en tiempo más. Bueno, acá tengo yo el destino, ¿no? La afectación específica de estos fondos, que como usted decía recién, 20% para la compra de equipamiento de insumos críticos, emergencia sanitaria, 20% para empleo y remuneración de trabajadores, 20% para becas progresar para los estudiantes, 15% para habitantes de barrios vulnerables y 25%, que es la porción más grande, son 5 objetivos, ¿no? Programas de exploración y desarrollo de gas natural, bueno, esto es en coordinación con YPF. Digo, ¿qué le falta a esto para salir? ¿Cuánto tiempo? Este viernes de esta semana vamos a dar dictamen al proyecto. Nosotros en la Comisión de Presupuesto y Hacienda tenemos el número suficiente para dar aprobación. Uh-huh. El dictamen sería como la formulación que la Comisión Técnico-Política, que es la de Presupuesto y Hacienda, respalda en este caso a este proyecto en las condiciones formales que debe tener un proyecto. Una vez que esto esté resuelto, está en condiciones el proyecto de ser tratado en una sesión de la Cámara, ¿no? Las sesiones ahora son remotas, pero con una posibilidad de que hay una parte de legisladores que pueden asistir al recinto. Uh-huh. Con el resguardo y las indicaciones que la propia Cámara establece para los legisladores, entonces el número, etcétera. Pero bueno, la verdad que estamos alertas de que efectivamente ese proyecto pueda definirse cuanto antes y pueda ser apoyado en el recinto. Bueno, diputada, está complicada la cosa en Buenos Aires, ¿no? Digo, no solamente en la cuestión sanitaria, que ya compromete a casi todo el país, sino también a la cuestión social, muchas manifestaciones todos los días. Uno desde acá a la distancia recibe información y ve a través de las redes sociales. Digo, la cosa no está fácil, ¿no? No lo es, pero como lo es siempre cuando se tocan intereses. En realidad, yo creo que lo que sí tenemos que estar alerta de no caracterizar la realidad nacional únicamente por lo que se ven en las imágenes de la televisión. Uh-huh. Sobre todo de la televisión que responde a esos resortes de poder que en el caso de la Cámara son los mismos que se oponen al tratamiento de este aporte extraordinario de los ricos de la Argentina, o digamos que se oponen o se inquietan porque el presidente define que la internet y la TV pública y la telefonía celular es un servicio público y entonces deba ser regulado en cuanto a su tarifa por el propio Estado. Son esos resortes que se manifiestan y que permanentemente por imágenes y por las radios que controlan tratan de conformar una opinión pública nacional a favor de sus intereses, o hacen, digamos, escombros como para plantear, bueno, la Argentina está en una crisis total, ¿no? La Argentina tiene una crisis económica severa, pero eso no significa que, digamos, el gobierno no cuente con el apoyo necesario. Evidentemente, esas manifestaciones que alientan los reclamos y etcétera, en realidad tienen una misma raíz, ¿no? Son los que se oponen a que la justicia se reordene, los que se resisten a que jueces nombrados a dedo vuelvan a los lugares de origen. Uh-huh. Que les corresponden, no que se han echado. Digamos, hay mucho de sentido común en las decisiones y poco de sentido común en la resistencia, pero en realidad uno tiene que vincularlo en relación a esos intereses que en la Argentina siempre se han manifestado en contrario
al bien común y a los intereses populares. Por eso, en la misma medida en que nuestro gobierno avance con decisiones que tratan de ser coherentes con los postulados que llevaron a Alberto y a Cristina al gobierno, esto es por las bases de la plataforma electoral que decía promover el trabajo, desconcentrar la riqueza, ayudar a los que menos tienen, promover la ocupación y la industria, generar acompañamiento a las pequeñas empresas, acompañar a la producción de alimentos y a la exportación para generar divisas, en fin, todo esto toca intereses. ¿Cuáles son? Los de una economía que buscaba ser más concentrada, que buscaba favorecer a los bancos, que buscaba apoyar más a quienes especulan con un sistema donde las LELIQ o las LEVAX eran, digamos, la moneda común que permitía ganancias en lugar de la producción. Hacer el parate a todo eso, o qué sé yo, quienes especulaban con las tarifas, digamos, ponerle límite a todo ese manejo implica generar resistencia por parte de los que se beneficiaron y que son sectores de alto poder concentrado que manejan los medios y que buscan influir. Yo creo que si en San José de Feliciano es un día soleado, pero a nosotros nos están mostrando por la televisión que en Buenos Aires está lloviendo, eso no significa que el vecino que vive en San José tenga que salir con un paraguas. Digamos, nosotros tenemos que estar alerta a la influencia que esos medios plantean para el conjunto, o que si tocan los intereses de los más ricos, de los que se han enriquecido a toda costa en todo este tiempo, nada más que porque se le plantea, usted tiene que aportar a un fondo, salgan a defenderlo el almacenero por eso. de la esquina o el kiosquero diciendo están afectando intereses. Claro, por eso le decía yo, ¿no? Que intereses, hay sectores de la sociedad que... para que usted se enriqueciera. Bueno, hay sectores de la sociedad que defienden, no sé. Es importante que los medios populares, los medios de nuestros pueblos, las puedan esclarecer permanentemente. Bueno, de todas maneras, diputada, la resistencia que tiene este proyecto ha ocurrido en diferentes países del mundo. Uno ve y lee muchos portales, por ejemplo, de Uruguay o de Brasil, donde también ocurre lo mismo. Incluso países de Europa donde se ha querido hacer el mismo impuesto ha tenido, y donde ya existe también, han tenido la misma resistencia de los mismos sectores, ¿no? Y como dice usted, también los medios de comunicación hacen una bajada de línea, digo masivamente, que hace que la gente por ahí que no se ve involucrada en este impuesto lo rechace de alguna manera, y que son cosas que por ahí no se entienden. Bueno, diputada, la verdad, le agradecemos mucho que nos haya atendido y que haya llevado su punto de vista en cuanto a este proyecto de ley que seguramente se convertirá en cualquier momento en ley y